Capítulo 3. En este capítulo de Tito nos enseña Pablo la obediencia a los magistrados y la conducta conveniente para dar con todos. Se enfatiza a partir de lo que eran antes de la conversión los creyentes. Los privilegios espirituales no vacilan ni debilitan, antes bien confirman los deberes civiles. Mostrar mansedumbre en todas las ocasiones. Aprendamos de este texto cuán malo es el que un cristiano tenga malos modales con el peor, el más débil y el más abyecto. Los siervos del pecado tienen muchos amos, sus lujurias los apresuran a ir por diferentes caminos. El orgullo manda una cosa, la codicia otra. Así son odiosos y merecen ser odiados. Desgracia de los pecadores es que se odian unos a otros, y debe ser dicha de los santos amarse los unos a los otros. Por eso en estos versículos del 1 al 7, el último capítulo nos dice: recuérdales que sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que nadie difame, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza viva de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal sea pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenes, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nadie les falte, nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse de las buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan, saludan a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Dios Padre es Dios nuestro Salvador. Él es la fuente de la cual fluye el Espíritu Santo para enseñar, regenerar y salvar a sus criaturas caídas. Las obras deben estar en el salvado, pero no son la causa de su salvación. Obra un nuevo principio de gracia y santidad que cambia y gobierna y hace nueva criatura al hombre. La obra es interior y espiritual, es significada y sellada exteriormente en esta ordenanza. El que obra en el interior es el Espíritu de Dios, es la renovación del Espíritu de Dios. El Espíritu y sus dones y gracias salvadoras vienen por medio de Cristo como Salvador. Como el perdón es por medio de la justicia perfecta y Cristo satisface la justicia, esta no puede ser merecida por el pecador mismo. La vida eterna se presenta ante nosotros en la promesa del Espíritu, produce fe en nosotros. Cuando se ha declarado la gracia de Dios para con la humanidad, se insta a la necesidad de las buenas obras. Hay que evitar la cuestión necias y vanas, las distinciones sutiles y las preguntas vanas. Tampoco debe la gente desear lo novedoso, sino amar la sana doctrina, que tiende mayormente a edificar. Aunque ahora pensemos que algunos pecados son leves y pequeños, y el Señor despierta, sentiremos que aún el menor pesa mucho en nuestras almas. El cristianismo no es una profesión infructuosa y que deben estar llenos de frutos. El apóstol termina con expresiones de consideración amable y una oración ferviente. La gracia sea con todos vosotros, el amor y el fervor de Dios
Recuérdenles a todos que deben ser sumisos ante los gobernantes y las autoridades, deben ser dispuestos a hacer lo bueno. Este pasaje puede generar inquietudes. Hay quienes consideran que hay autoridades que no merecen que seamos sumisos u obedientes, pero ese es otro tema. La autoridad también dar cuentas con Dios de cómo Él hace uso de la autoridad y de cuánto se debe a la comunidad. Pero que uno haga mal no libera al otro para que haga mal también. Y la Biblia nos responsabiliza de ser obedientes, de ser sumisos, de ser respetuosos y de estar dispuestos siempre a hacer lo bueno. Versículo 2. A no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Ser respetuosos, no hablar mal, buscar la paz y convivir, porque no somos islas, nos necesitamos unos de otros. Versículo 3. En otro tiempo, también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados, éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Pablo dice, lo que yo les pido es que tengan en cuenta, yo también lo hice mal en el pasado, cuando yo no tenía a Dios en mis planes y cuando los principios de Dios no gobernaban mi vida. Yo también era desobediente, era descarriado, era un esclavo, era víctima de mis pasiones, de mis placeres, de mi envidia, pero eso era antes. Pero hay un momento en la vida de Pablo, hay un momento en la vida de todos, la oportunidad nos llega a todos. Pero, dice el versículo 4, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, Tito 3:4, la bondad, el Dios bueno, el Dios Salvador, llegó a mi vida y Él nos salvó, dice, y nos incluye a todas. Él está incluido en nosotros también, y Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, no nos salvamos porque somos buenos, somos malos, somos pecadores, pero Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Él me salva no por lo que yo soy de bueno, no tengo méritos. Él nos mira no como soy, sino como puedo llegar a ser en mi miseria, en mi ruina, en mi fracaso, en mi culpa, en mi pasado, en mi vergüenza, en mi malicia. Él me salva, me rescata, me da una oportunidad, y eso es por su bondad, y eso es por su misericordia, y eso es por medio de la fe. Es de acuerdo a la palabra de Dios que nos dice estas palabras. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Dios aumenta su apuesta para con nosotros. No solamente nos ha la paz y el perdón del pecado, sino a través de esa salvación, a través de la justificación por su gracia, me permite llegar a ser heredero para tener la esperanza de la vida eterna. Y eso es más que perdón, es más que paz para hoy. Es un certificado de la herencia de eternidad que Dios concede a los que aceptan su salvación. Su vida evidencia que Dios es el soberano de su existencia. Por eso dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Versículo 11. Puede estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador.
quien contradice, quien se opone, quien rechaza, trata de ayudarlos, pero si definitivamente no acepta, es su decisión. Trata de influenciarlo, pero que no te influencie el mal. Y la carta de Pablo a Tito termina con algunas instrucciones y saludos finales que muestran la humanidad del apóstol y cómo él está detrás de primeros detalles. Tan pronto como te haya enviado Artemas o a Tíquico, haz todo lo posible por ir a Nicópolis a verme, pues he decidido pasar por allí el invierno. Está mostrando necesidad de un encuentro. Haz todo lo posible para que nos encontremos. Versículo 3. Ayuda todo lo que puedas al abogado Zenas y a Apolos, de modo que no les falte nada para su viaje. Estaba pensando en Apolos, ayúdale para que no le falte nada para su viaje. Versículo 14. Que aprenda las buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Hagan buenas obras, demuestren que Cristo está en el corazón, si creen, si confían, que la vida armonice con la expresión de fe y confianza. Y la vida cristiana no es una vida ociosa, no es una vida de contemplación mística, es una vida práctica que debe reflejarse en todos los días. Saludos de parte de todos los que me acompañan. Saludos a los que nos aman la fe. Que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Y saludos desde Tierra Blanca, Veracruz, a todos ustedes. Y recuerden ese texto que es desafiante, que diga que no nos entretengamos en discusiones de la ley. Por ejemplo, nos discutimos con los sabáticos, discutiendo sobre la ley del sábado. Esas discusiones no dejan nada. Además, ya en Timoteo, a Timoteo también le aconseja lo mismo, que no debemos nosotros tener ese afán enfermizo de discutir de la ley o de otras locuras de los falsos profetas, porque debemos vivir como hijos de Dios, no permaneciéndonos en pleitos, discusiones, y pues vamos a hablar con Dios finalmente para despedirnos del último capítulo de Timoteo, de Tito, en el cual pues nosotros debemos de elevar una plegaria pidiéndole a Dios: Señor, encontramos gozo en ti, oh Dios, Señor, y los creyentes que sufren, Señor, también lo encuentren en ti, porque tu gracia es el mejor deseo para nosotros mismos y para el prójimo. Con esa gracia empieza y termina este capítulo, Señor. Toda gracia es de Cristo, Él adquirió y Él la concede. ¿Qué más necesitamos para hacernos felices que tener la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nuestro espíritu? Hagamos ahora lo que debemos hacer en el último suspiro. Entonces los hombres estarán dispuestos a renunciar al mundo y a preferir la porción mínima de gracia y fe antes que un reino, porque la oración prevalece si nosotros confiamos en tu gracia, Señor, y estará con nuestros espíritus, y pronto nos reuniremos contigo ante el trono en tu segunda venida. Estaremos para siempre al ver las riquezas del amor redentor. Recordemos a Onésimo, que era un pobre esclavo, pero Pablo ruega por él como si pidiera algo grande para sí. Los cristianos deben en todo momento pedir, Señor, por sus semejantes. Porque ser cristiano no es una profesión infructuosa, y quienes lo profesan deben estar llenos de frutos de justicia, que son por Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Deben hacer el bien y mantenerse lejos del mal. Que los nuestros tengan labores y ocupaciones honestas para proveer para sí mismos y para sus familias.
que tengamos un empleo, Señor. El cristianismo obliga a todos a buscar algún trabajo y vocación honesta, y en ellos permanecer con Dios. El apóstol termina este capítulo, Señor. Y te damos gracias por esto, con expresiones de consideración amable y una oración ferviente. La gracia sea con todos vosotros, el amor, el favor de Dios con sus frutos y afectos, y abunden en ellos sus almas cada vez más. Este es el deseo y la oración del apóstol, que muestra su afecto por ellos y su deseo de bien para ellos, y quiere que sea el medio de obtener y traigan sobre sí lo pedido. La gracia es la cosa principal que se debe desear y rogar orando con respecto a nosotros o al prójimo. Es el todo bien. Señor, gracias por tu llamado a ser tus hijos y a vivir como tus hijos. Gracias por mostrarnos un futuro maravilloso de tu segunda venida, pero también gracias por desafiarnos a vivir un presente en armonía con tu voluntad. Danos fuerza para colocar nuestra vida alineada con tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos, suple sus necesidades. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Amén. Y si podemos ayudarles en los principios de la palabra del Señor y ser parte de una misma familia, juntos preparándonos para la eternidad. Entra en contacto conmigo, estoy siempre a su disposición. Nos encontramos otro día. Un abrazo para todos.